En este día maravilloso y en este mes también vamos a estar celebrando a nivel mundial lo que es el Día Mundial del Cáncer de Colon. Ahora, hay una situación interesante que se da aquí. O sea, ¿cuáles son esos factores que están incidiendo para que personas jóvenes sean diagnosticados, ¿qué? 25 o 30 años ya con cáncer de colon, y ni hablar incluso de las personas que tienen 50, 60 o 70 años. En este día tenemos un invitado muy especial. Es un doctor de esos humanos que uno le da seguimiento a nivel de redes sociales por el buen contenido que siempre está publicando. Doctor Norberto, gastroenterólogo. Bienvenido al podcast. Muchísimas gracias por la invitación y para mí un placer estar aquí. Bueno, el placer de verdad es nuestro, dado que tienes una agenda apretada en tu consultorio, y dedicar este tiempo de calidad para nosotros compartir contenido así para que la gente tenga nociones y sepa qué hacer en un momento determinado, y sobre todo ese chequeo de rutina, ese chequeo de déjame ver cómo estoy yo a nivel gastrointestinal. Doctor, de entrada quiero que nos hable un poco de su formación, dónde está trabajando actualmente. Muy bien, bueno, yo me formé como médico general en el INTEC, ¿no? INTEC, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, y luego hice la especialidad en España, en Sevilla, en el Hospital Virgen del Rocío, y luego en España duré 10 años, donde además de trabajar dentro de la especialidad hice varios másters, ¿no? Un máster en endoscopía avanzada, en enfermedades hepáticas, un posgrado en ecoendoscopia. Luego ya, al cabo de esos 10 años, decidí regresar al país y ahora mismo estoy laborando en CEDIMAT y en el Centro Endoscópico Digestivo Integral. Todo lo que comemos no le hace daño al alma, sino le hace daño al estómago. Es una frase, wow, que la primera vez que la escuché, estoy hablando de 1995, y hoy en día se hace más fuerte por toda la comida que nosotros vemos en el medio, quizás no bien procesada, y todo eso tiene un efecto al final de los años. Pero se está dando un fenómeno interesante, y es que ya no estamos esperando los 50 o los 60. Hay gente joven que está siendo diagnosticada con problemas ya a nivel gastrointestinal. ¿Cómo podemos empezar nosotros hablando de esto? Ya que mencionas eso, de seguro que te he visto entrevistando a varios médicos, probablemente has notado que cuando hablan del tratamiento cualquiera, parte de la solución pasa por una dieta saludable, ¿verdad? Indudablemente. O sea, y eso es lo que sucede con el cáncer de colon, que tradicionalmente es cierto que se considera una enfermedad de personas mayores, ¿no? Pero en los últimos años se ha visto un incremento de la aparición de este cáncer en personas muy jóvenes, a partir de 20, 30, 40 de 20 años. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que se postula que puede ser la causa de esto? El tipo de alimentación, o sea, la obesidad, el sedentarismo, el consumo excesivo de alcohol, gaseosas, el tabaquismo, etcétera. O sea, cualquier alimentación, por ejemplo, que promueva el aumento de calorías, el aumento de peso, y sumado a una falta de actividad física, eso es lo que se entiende que es lo que está aumentando, ¿no? Esos eventos, ¿no? Esos nuevos casos de cáncer de colon, ese aumento. Doctor, me encanta la chuleta, me encanta la longaniza. Oh, wow, ese buen locrio. Pero hay un detalle aquí entonces. Precisamente con este tipo de carnes que están precocidas, probablemente. Sí, claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, todo se puede hacer con comedimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, si me habla de la chuleta o carnes a la parrilla, entonces el consumirlo muy habitualmente, debemos saber que eso produce unos componentes tóxicos, como llamado hidrocarburo aromático policíclico, que puede ser a la larga el causante del cáncer de colon, por ejemplo, y otros tipos de cáncer, ¿no? De hecho, hubo un estudio que ahora recuerdo que observó que las personas que comen 100 gramos de carne roja al día o 50 gramos de carne procesada al día tienen un riesgo de alrededor de 20% más de desarrollar cáncer de colon en algún momento de su vida. Oh my God. O sea que hay otros estudios que ponen en duda esta relación o que no ven tanto aumento del riesgo, pero definitivamente no va a encontrar ningún estudio que diga que eso va en contra, ¿no? O que mejora
las posibilidades de desarrollar un cáncer. En mi caso especial no tenemos referencias de cáncer de colon en mi familia, pero ha hecho usted mención hace ratito del impacto que está teniendo esta enfermedad en gente joven. O sea, ¿cómo yo entonces empiezo a manejar esta parte? ¿Cuándo debo empezar a ir a chequearme? Sí, hay un elemento importante. Primero, lo habitual, la recomendación general es que toda persona sin síntomas, que ahora si quieren hablamos de cuáles son los síntomas, sin antecedentes familiares de cáncer de colon, la edad sugerida para hacerse la primera colonoscopía, que es el estudio para prevenir el cáncer de colon, el más eficaz, son los 45 años. O antes, en caso de que hayan familiares, por ejemplo, de primer grado, ya sea los padres, algún hermano, con cáncer de colon, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se debe hacer la primera colonoscopía 10 años antes de la edad del familiar más joven diagnosticado de cáncer, o a los 40 años, cualquiera de las dos cosas que ocurra primero. Hace un segundito nomás, usted hablaba de determinados síntomas, que íbamos a expandirlo un poco. Primer síntoma que me tiene que a mí alertar sobre una situación de gastrointestinal. Depende mucho de la edad. Por ejemplo, no es lo mismo un sangrado rectal en un paciente de 16, 17 años que en una persona de 60 años. En una persona de 60 años, las alertas son mayores, ¿no? De que pudiera tener un cáncer de colon y es una de las razones quizá por la que hay muchas veces un retraso en el diagnóstico en personas jóvenes, porque lo primero que se piensa es que pudiera tener un hemorroides, ¿no? Cuando usted habla de sangrado intestinal, estamos hablando de que voy al baño y las heces salen con un poco de sangre. Sí, exactamente. O sea, cuando sangra, ve sangre roja o simplemente un cambio de coloración. O sea, puede ser sangre roja, fresca, o quizá un poco color caoba. O sea, que habla quizá de sangre digerida, ¿no? O que habla de sangre que se ha mezclado más con las heces y está un poco más oscura, ¿no? En este caso, ¿cuándo entonces yo debo empezar a alertarme, a preocuparme? Bueno, si la persona tiene 45 años, ya no hay, debe hacerse una colonoscopía, ¿no? Entonces, ¿cuándo? No solamente, porque aparte de ese sangrado, habría que indagar bien, porque puede ser simplemente, le preguntas si estaba estreñido, puede ser que haya tenido una fisura anal. Esta parte que usted acaba de decir, estoy estreñido, no puedo dar del cuerpo, un término muy de mi campo. Cuando voy al baño tengo que pujar mucho y como no tomé mucha agua, entonces eso ahí dentro no se pudo lubricar y cuando estuvo saliendo la heces ahí como que me corté un poco. ¿Puede darse este caso entonces? ¿Que puede hacer por eso? Eso puede ser un signo de alarma, pero no es lo mismo que la persona diga, no, desde adolescente yo estoy estreñido, a que te diga una persona de 40 años, no, resulta que hace 4 meses yo estoy estreñido y antes yo estaba normal. Eso aumenta las alarmas, ¿no? Se supone que yo me desayuno, como y ceno. La cantidad de veces que una persona debería ir al baño. Bueno, ahí no hay un número perfecto, ¿no? Simplemente se habla de estreñimiento cuando una persona evacúa 3 veces o menos por semana. Fuera de ahí ya es muy variable, ¿no? O sea, pero no es que la persona que vaya una vez está bien, porque el que va 2 o 3 veces está mal. O sea, hay un patrón normal que varía de persona a persona. Hago la pregunta porque automáticamente la gente empieza, pues tengo que comer mucha lechosa, tengo que comer esto, tengo que comer lo otro, tengo 3, 4 días que no voy al baño, me estoy preocupando, pero cuando voy un poco forzado. ¿Debería una persona empezar a preocuparse en este caso? No, la pregunta, por eso es importante la historia clínica, ¿no? O sea, siempre es importante el tiempo de los síntomas. Sí. O sea, como te he dicho hace unos segundos, no es lo mismo algún patrón que tiene en toda su vida que algo que ha aparecido recientemente. No necesariamente un estreñimiento reciente tiene que ser un signo de alarma. Habría que ver, por ejemplo, si fue de viaje, si cambió drásticamente la dieta, si está en una situación de estrés que pudiera estar relacionado, ¿no? con la aparición del estreñimiento. Porque en medicina regularmente no es un solo elemento, un solo síntoma lo que determina, ¿no? las cosas. Siempre va acompañado de otras cosas que a la larga aumentan la sospecha en este caso de cáncer de colon. ¿Cómo nosotros empezamos entonces a orientarnos en el hogar respecto del cáncer de colon en gente joven? Sí, primero hay muchos
autores que dicen que o investigadores, que el cáncer de colon es el cáncer más prevenible, pero menos prevenido. ¿Por qué? Te lo digo porque si se detecta a tiempo el cáncer de colon en etapas iniciales, el 90% de las personas se va a curar. Sin embargo, menos del 40% de las veces estamos llegando en ese momento. Y no debería ser así, porque te digo que es el más prevenible. ¿Por qué? Porque hay muy pocos cánceres que te dan una lesión benigna. Por ejemplo, en el 95% de los casos que hay un cáncer de colon, eso se origina de una lesión que se llama pólipo. O sea, esos videos que subo en Instagram, extirpando estas lesiones. Con eso lo que estoy haciendo es cortando el camino a la aparición del cáncer. Entonces, si un paciente cumple esas recomendaciones que hacemos los gastroenterólogos y se encuentra una lesión, o sea, el pólipo regularmente, el que va a llevar a cáncer, necesita 8 a 10 años entre que nace y se convierte en cáncer. Cuando usted dice el pólipo, nace hasta que se convierte en cáncer. Uh-huh. ¿Esto está asociado a la alimentación, al sedentarismo, como usted hablaba ahorita, o es una propia condición? Sí, bueno, la alimentación, el estilo de vida, uh-huh, pudiera tener que ver, ¿no?, con la aparición de los pólipos, pero el factor de riesgo número 1 es la edad. La edad y antecedentes familiares, ¿no? De hecho, cuando hay varios familiares con antecedentes de cáncer de colon en la familia, eso aumenta la sospecha de que pudiera haber un componente genético, entonces hereditario. Eso quiere decir que probablemente esté asociado a la aparición a edades más tempranas. Hay una persona, por ejemplo, en un grado de obesidad ya considerable, y esta persona nunca se ha hecho un análisis a nivel de gastroenterología. La idea sería en este preciso momento, los que nos van a ver, que vaya a hacerse su chequeo. Mira, cuando me hablan de un paciente obeso, inmediatamente lo primero que pienso es en el hígado graso. Porque un paciente obeso tiene de entrada un 70% de posibilidad de tener hígado graso. Aunque no tenga un síntoma ni nada. No, casi nunca tiene síntomas. Y de hecho, solo tiene una de cada 4 personas a nivel mundial. Entonces, pero el hígado graso, por ejemplo, no lo veo yo como una enfermedad en sí. Yo la veo más como una alarma que dispara el cuerpo de que algo hay que modificar en los hábitos de vida, porque si no va a haber un problema. ¿Por qué te lo digo? Porque la primera causa de muerte en pacientes con hígado graso son las enfermedades cardíacas. Porque ¿qué quiere decir eso? Que la grasa no solo está depositada en el hígado, lo que pasa es que el hígado es bastante fácil de ver con una sonografía, pero eso quiere decir que el exceso de peso, las grasas se depositan homogéneamente en distintas partes del cuerpo, ¿no? Okay. Entonces, la segunda causa de muerte en hígado graso son diversos tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de colon. Entonces, la tercera causa de muerte en hígado graso, entonces, son las enfermedades hepáticas propiamente dichas. Aquí tenemos una relación interesante entre hígado graso, cáncer de colon. Así que, amigos, amigas que nos están viendo, por favor, poner mucha atención a esta parte y sobre todo a las indicaciones que va a estar dando el doctor Norberto más adelante. Doctor, en casa, la alimentación ya hemos dicho que va a ser el factor determinante, pero nos gustaría saber así, en República Dominicana, no necesariamente a nivel de hígado graso, pero sí a nivel de los datos que usted maneja a nivel de su consultorio, ¿cómo andamos en cuanto a la juventud se refiere y este tema tan interesante que tiene que ver con el cáncer de colon? A nivel de, me voy a hacer el chequeo, pero le tengo miedo a hacerme el chequeo. Claro. He tenido varios casos de pacientes que dicen, no, a mí nadie me va a meter un tubo por ahí, porque pero resulta que lamentablemente llega el momento que se llega con el diagnóstico ya de cáncer de colon por otra vía, o que le hicieron una tomografía, otra prueba de imagen, y entonces ya sí quiere que le haga todo el procedimiento y muchas veces no se ha llegado en el momento ideal, ¿no? Entonces, primero hay que perderle el miedo a esa prueba, porque el paciente no se da cuenta durante el procedimiento, porque se recibe una sedación por parte de la anestesiología. Es verdad que hay un momento incómodo, que es la preparación, que tiene que tomar 24 horas antes del procedimiento. Tiene que ingerir solo líquido y tomar 2 laxantes, pero incluso eso ha mejorado muchísimo, porque recuerdo que hace unos años atrás había que tomarse más de 10 sobres, ¿no? Ponerse enema, durar 3 días
con una dieta súper estricta, ¿no? Y aquí estamos hablando entonces de los avances que ha tenido la medicina en este campo. Exactamente. Y lo que pasa es que también ya quisiera yo que todas las pruebas que uno hace para otras enfermedades tuvieran ese nivel de eficacia, ¿no? Porque estamos hablando de una enfermedad, por ejemplo, que cada año se diagnostican casi 2 millones de casos de cáncer de colon en el mundo y mueren más de 800,000 personas al año. Sin embargo, si todo el mundo se hiciera la colonoscopía siguiendo las recomendaciones, yo entiendo que el cáncer de colon estuviera en la cola de la lista de cánceres, ¿no? Eso es muy importante lo que el doctor está diciendo, así que vamos a ir tomando desde ya apuntes. Una persona que se ha sometido a una colonoscopía, una vez ya finalizado el proceso, o sea, ¿cómo debe de manejarse a nivel de alimentación, independientemente del diagnóstico? Sí, bueno, como le digo, es un procedimiento ambulatorio. La colonoscopia dura unos 15, 20 minutos y se queda en recuperación probablemente 1 hora, poco más, ¿no? Una vez sale a su casa, bueno, ya te voy a hablar de todo el proceso alrededor, ¿no? Uh-huh. Debe ir acompañado porque aunque se siente bien, o sea, está caminando tal como llegó, los reflejos no son los mismos durante las primeras horas. Por eso se les recomienda que al menos durante las primeras 6 horas no conduzca, no maneje maquinarias pesadas, etc. Y en cuanto a la alimentación, bueno, básicamente después de 1 hora de finalizado el procedimiento, ya el paciente puede empezar a ingerir líquidos. Y en realidad 2 o 3 horas después, básicamente puede ingerir la alimentación regular, ¿no? Lo único es que como se hace la colonoscopía usa aire. En otros casos se usa CO2, pero se usa el aire para distender el colon para poder verlo. Queda, aunque uno aspira todo el contenido, la mayor parte, algo queda. Lo único que se les recomienda en las primeras horas no ingerir alimentos que pudieran favorecer la producción de gas, que básicamente lo que podría tener un ligero disconfort, pero poco más de ahí. Es un procedimiento muy seguro. Exacto. ¿Cómo nosotros empezamos entonces a trabajar desde el hogar, a papá? No necesariamente a mamá, sino a papá. Y a los jóvenes al mismo tiempo, porque tenemos un asunto ahora de que no hay quien me ponga la mano por ahí. Sí. Yo sé que es un trabajo muy psicológico, es un trabajo muy, muy consentido, un trabajo muy personal. ¿Cómo el médico, cómo el doctor Norberto trabaja esta parte sin necesidad de haber sido psicólogo, pero cómo empieza a introducirse en la mente ese paciente? Mira, esto es lo que te vamos a hacer, porque no quieren hacérselo. Por cosas como esa, fue que una vez me motivé a realizar videos y publicarlos, ¿no? Porque básicamente el fuerte, si puedo decirlo de alguna manera mío, para convencer a un paciente es con datos reales, ¿no? O sea, que cuando que depende de los síntomas y si se llega a tiempo, las cosas pueden evitarse, ¿no? O sea, cuando llega un paciente, por ejemplo, con una anemia inexplicable o con un síntoma de dolor de hace mucho tiempo, entonces lo primero obviamente es hacer una historia clínica detallada, ver cuáles son sus riesgos, porque si yo tengo una alta sospecha, pues directamente le hablo de cifras, de qué posibilidad hay o qué nivel de sospecha hay de que haya un cáncer de colon. Y la manera en que pudiera resolverse si se llega a tiempo. Yo creo que muchas veces es un mensaje muy contundente que el paciente, es verdad que al principio puede resistirse, pero entiendo que la mayoría de las veces accede, ¿no? Porque en realidad cuando va a la consulta, de que esto está medio convencido. Muchas veces va porque la esposa o un familiar le insiste, o porque la esposa vio uno de los videos míos y lo hizo llegar o porque allá. ella tiene mucho dolor también. Claro, bueno, pero esos pacientes ya que están muy sintomáticos, que tienen muchos síntomas, igual ya no necesitan tanta explicación y igual están ya casi convencidos de que necesitan hacerse algo, ¿no? Cuando hablamos del pólipo en sí, me imagino que eso tiene una medida para entonces establecer un diagnóstico y procedimiento a seguir. Claro. ¿Cómo se maneja esa parte? Primero, un pólipo es como un crecimiento anormal del tejido dentro del colon. ¿Puede estar en cualquier lugar? Sí, del tubo digestivo. Pero los que se asocian directamente con el cáncer son los pólipos. Pero hay diferentes tipos de pólipos. Los que más se asocian al cáncer de colon son los llamados adenomas. Y como mencionas, no todos los pólipos son iguales. O sea, no es lo mismo un pólipo de 2 milímetros que un pólipo de 5 centímetros. Ahí tenemos un problema ya. Sí, bueno, se habla de un pólipo
con anatomía patológica avanzada cuando tiene más de 1 centímetro. Más de 1. Entonces, ya esos pólipos ya tienen más riesgo de desarrollar cáncer de colon. Entonces, también es importante decir que de todos los pólipos que hay en el colon, solo el 5% va a llevar a cáncer. Pero no hay manera de saber cuál va a ser y cuál no. Por eso es que cuando hacemos una colonoscopía, eliminamos todos los pólipos que existan. Porque incluso los pequeños hay que eliminarlos porque no sabemos cuál va a crecer y ser un potencial cáncer, ¿no? Hablando de pólipos, me llega a la mente un comentario que escuché. Imaginémonos el ano y que de repente hay una, qué sé yo, una bolsita afuera. ¿Debo preocuparme por eso de cara a un cáncer de colon? Bueno, eso hay que verlo en la inspección. Lo mismo, una bolita podría ser una hemorroide trombosada, si duele. Puede haber múltiples causas, ¿no? Pero en el canal anal, pólipos es poco probable, ¿no? Es más frecuente que estén más en el recto y en el resto del colon. Pero obviamente hay que evaluarlo, ¿no? La gente le tiene mucho miedo a los procedimientos. Ya usted ha hecho mención de que no duele, de que es un procedimiento ambulatorio y que al rato usted se va para la casa. Pero ¿cómo nosotros empezamos a ver desde el punto de vista de una persona incómoda? Que no se lleva mucho de las indicaciones del médico, que, ok, mira, te encontramos un pólipo de este tamaño, el procedimiento a seguir ahora es este, pero tienes que cuidarte, versus los remedios caseros. No, o sea, definitivamente los remedios caseros no tienen un aporte en este sentido. ¿Por qué? Porque las reglas están muy claras. Si hay un pólipo, se elimina completamente durante la colonoscopía y ya no hay riesgo de avanzar a cáncer en ese pólipo que se extirpó. O sea, el remedio más efectivo que puede tener una persona es comer saludable y hacer ejercicio, ¿no? Vamos a esta parte ahora, doctor, en comer saludable, para que le entremos entonces como debe de ser a la gente joven y a la gente adulta, que se entiende que el adulto debería comer un poco más saludable. Porque cuando estamos jóvenes, todo lo que usted le lleve, ese estómago lo desbarata. Pero vamos a empezar a hablar de alimentación precisamente de cara a evitar el cáncer de colon. ¿Cómo la gente joven debería de empezar a comer a partir de ahora? Claro. Lo primero es que una dieta, yo no suelo tener una hoja en el consultorio, haga esa dieta, porque eso es una receta para el fracaso definitivamente, porque nadie, cuando está preocupado, bueno, quizá lo va a seguir unos días, ¿no? 15 días. Exactamente, pero nadie va a estar comiendo lo mismo, ¿no? Lo que sí se recomienda una dieta balanceada, ¿no? O sea, incluso está bien ingerir comida no tan saludable, vamos a decir así. O sea, incluso eso está medido, ¿no? O sea, el ingerir menos del 6% de grasas saturadas al día se considera algo aceptable, ¿no? Cuando hablamos de grasas saturadas, ¿a qué nosotros nos estamos refiriendo? O sea, a comidas con alto contenido en grasa, por ejemplo. En grasa comida de la animal, calle, fritura. Exactamente, claro. Estoy diciendo algo simplemente para, no sé, destacar que no es que hay que hacer una dieta que... O sea, la mejor dieta es la que nosotros podemos mantener a largo plazo, ¿no? Hablamos de la grasa saturada porque principalmente a mí me gusta mucho la longaniza. Y sé que hay mucha gente que le gusta la longaniza, que le gusta su chuleta ahumada y su costillita también. Pero aquí encontramos una carga de grasa que no necesariamente le hace bien a nuestro cuerpo. Claro. O sea que aquí tenemos que tener mucha prudencia. Claro. La grasa saturada no solo está en diversos tipos de cáncer, también la leche, los helados, los quesos, ¿no? O sea, por eso me refiero de que de una manera responsable, de una manera balanceada, si ingerimos las cosas, simplemente puede ser parte de una rutina de alimentación saludable, ¿no? Cáncer de colon, el vapor, el alcohol, poco dormir, la mala alimentación. ¿Cómo entonces sigue esto teniendo repercusión en la gente joven hoy día? La nicotina también es uno de los factores que se ha asociado al cáncer de colon. Llámese como se llame, ¿no? El medio por el cual lo consumas, ¿no? Entonces, pero exacto. Y sobre todo a mayor cantidad de cigarrillos o de inhalar el vape, va a aumentar, va a aportar un grano de arena para el cáncer de colon, ¿no? Pero donde hago más hincapié
es en el consumo de grasas, porque te doy un dato. Un estudio vio que en países occidentales donde había tasas más altas de cáncer de colon, o sea, del consumo total de calorías, esas personas consumían 40-45% de grasas saturadas, ¿no? Y asimismo, de las poblaciones donde el cáncer de colon era menos frecuentes, del total de calorías, solo el 10 a 15% era grasas, ¿no? O sea que claramente la alimentación tiene un componente importante en la aparición del cáncer de colon. Estamos hablando en todo el proceso de análisis, de chequeo, pero ya usted tiene cáncer, Dios lo libre, ya lo diagnosticaron, ya tiene la noticia. Y el cáncer pasa por diferentes etapas, que lo más importante es su detección a tiempo. Pero imaginémonos en el peor de los casos, ¿cómo empieza a acompañar el doctor a la familia? ¿Cómo empieza a acompañar el doctor desde el lado humano al paciente? Una vez que llega el cáncer, el paciente llegó en un momento donde se perdió el tiempo. ¿Cómo empieza entonces el doctor Norberto a tratarlo? Claro. O sea, lo primero que hay que hacer con al diagnóstico de cáncer es ver cuál es la diseminación del cáncer. No es lo mismo un cáncer que está localizado justo ahí donde lo vemos, a que ya haya migrado a otras partes, ¿no? Entonces, básicamente, al paciente se le tranquiliza porque las cifras en cuanto a la solución, o sea, para solucionar el problema, son bastante favorables, ¿no? Entonces, obviamente, cada caso hay que individualizarlo y suele ser un manejo multidisciplinario, como decimos, ¿no? Que depende del avance del cáncer. Probablemente haya que involucrar al cirujano, al oncólogo y, por supuesto, los gastroenterólogos, ¿no? La gente dice, bueno, no, que me dejen morir, que me dejen en casa tranquilo. La gente, si bien es cierto que le tiene miedo a hacerse la colonoscopía, no menos cierto que hay mucha gente que también le tiene temor a la radioterapia, a la quimioterapia. ¿Cómo se empieza a manejar esto? O cuando ya es necesaria, son necesarias estas opciones, ¿cómo se maneja eso? Claro, de nuevo, cada caso se individualiza, ¿no? Y por eso esa parte la maneja ya el oncólogo. Okay. Y obviamente entiendo que debe estar ahí auxiliado por un especialista en salud mental, ¿no? Para motivar a las personas a darse el seguimiento. Y básicamente lo que va a servir de estímulo es en esa conversación con el médico de que en realidad se está haciendo porque la intención es que mejore la calidad de vida o incluso sanarlo de la enfermedad, ¿no? A nivel juvenil, a nivel ya de las personas que oscilan en los 50 años, ¿alguna recomendación bonita? Cuando digo alguna recomendación bonita, no digo necesariamente a ponerle como un mantel blanco y mire por aquí qué va la cosa, sino de la forma más real posible. Las recomendaciones en razón de las situaciones que se dan en su consultorio. ¿Cuáles serían esas recomendaciones hábiles? Sí. En personas, todo el mundo debería conocer su árbol genealógico, vamos a decir así. O sea, es importantísimo que una persona sepa las enfermedades que han tenido sus ancestros, vamos a decir así, ¿no? O sea, porque el saber que un familiar cercano, por ejemplo, padeció de cáncer de colon, eso es una información muy valiosa de que esa persona debe hacerse incluso colonoscopía antes de las recomendaciones por el riesgo mayor que tiene, ¿no? Entonces, porque fuera de eso, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, porque hay pacientes que me dicen, pero si la colonoscopía puede prevenir el cáncer de colon, ¿por qué entonces en vez de los 45 no se le hace a todo el mundo a los 20 años? Pues te voy a poner un dato. Si en Estados Unidos se rebaja la edad para hacer colonoscopía de 50 años a 45, eso implicaría que deberían hacerse 10.700.000 colonoscopías más. E incluso en Estados Unidos es un costo prácticamente inmanejable, ¿no? Entonces imagínate, y sobre todo porque el 90%, más del 90% de los casos de cáncer de colon está de 45 años para arriba. Por eso en políticas de salud se prioriza el mayor número de personas que se va a beneficiar. Mucha gente se va del país a hacerse sus chequeos a nivel internacional. A nivel de República Dominicana, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien en cuanto a procedimientos? Yo entiendo que para un estudio del colon, la colonoscopía, aquí hay un nivel bastante bueno, ¿no? O sea, no creo que eso sea necesario, ¿no? Exacto. Doctor, ¿alguna actividad que se vaya a realizar desde las diferentes instituciones donde usted de manera humilde presta sus servicios?
de cara a este final de mes, el día 31 de manera específica, que se celebra el Día Mundial del Cáncer, de la lucha contra el cáncer de colon. Sí, bueno, yo soy miembro de la directiva actual de la Sociedad de Gastro, vocal del capítulo de endoscopía, y precisamente hemos tomado la iniciativa de ir a diferentes medios para hacer conciencia, ¿no?, de la importancia de la prevención del cáncer de colon, ¿no? O sea, y eso es entre las cosas que me trae aquí, ¿no?, de que con un procedimiento tan sencillo, indoloro, que puede, y definitivamente que puede salvar una vida, vale la pena, ¿no? Bueno, pues excelente. Quiero darle las gracias de manera especial a un doctor humano, a un doctor sensible que siente y padece por sus pacientes y por personas que no conoce, cada vez que aproveche el instante para dejar un mensaje y sobre todo colocar un video real, no algo generado con inteligencia artificial. Un paciente llega, le hace el procedimiento con su consentimiento de una forma muy humana para ilustrar a otros sobre la realidad del cáncer de colon necesariamente en pacientes jóvenes. Así que, doctor Norberto, de verdad, maravillado con su exposición y ojalá que este contenido la gente le pueda sacar mucho provecho porque necesitamos una mayor conciencia en cuanto a cáncer de colon se refiere, no necesariamente enfocado en personas de 45 o 50. Lo que lo trae aquí es que hay mucha gente joven que está ahora mismo con cáncer de colon. Totalmente. O sea, te agradezco la oportunidad y nada, yo siempre estaré dispuesto a actividades como esta, ¿no?, donde se puede transmitir un mensaje y que puede cambiar más de una vida, ¿no? Doctor Norberto, gastroenterólogo, hasta el próximo Luigi Nick Podcast.